Bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a hablar de Colombia. En menos de un mes, Gustavo Petro asumirá funciones como presidente de ese país y para analizar los retos que le esperan al futuro mandatario en materia de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, nos acompaña el señor Carlos Ruiz Massieu. Él es el jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia y representante especial del secretario general de la ONU en el país. Señor Carlos Ruiz Massieu, gracias por estar con nosotros. No, es un placer estar aquí con Deutsche Welle. Muchas gracias. Representante, con Gustavo Petro comenzará un nuevo ciclo en Colombia. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes que tendrá el presidente electo en lo relacionado con el acuerdo de paz firmado con las FARC? Bueno, hay un par que son los que se antojan más complejos, pero a la vez los vemos con mucha buena expectativa por los compromisos que el propio presidente electo ya ha mencionado. Unos tienen que ver con los elementos más transformadores del acuerdo que todavía están pendientes de implementación más profunda. La reforma rural, la reforma política, que son los primeros capítulos del acuerdo, y otros que tienen que ver con un problema estructural que ha estado presente en todo este tiempo, que es la seguridad de los territorios. Y ahí el principal tema ha sido o es también la presencia de otros grupos armados en esas zonas históricamente afectadas por el conflicto, pero que también esperamos que con una serie de medidas que tiene inicialmente ha delineado en su política de paz pueda esto también tener avances importantes. Representantes, apenas unos días, Naciones Unidas presentó su más reciente informe trimestral sobre la implementación de este acuerdo en el que se expresa que los logros de la paz están en peligro. ¿Exactamente a qué se refieren con esto? Bueno, ahí reconocemos que ha habido avances en algunos de los aspectos del acuerdo, en temas de reincorporación económica, social y política de los excombatientes, en algunas inversiones en los territorios afectados por el conflicto, pero es precisamente estos elementos transformadores los que tratan de llegar a las causas que dieron origen al conflicto, los que tienen que ser atendidos precisamente para consolidar los avances ya logrados, e inclusive los elementos que han avanzado como la reincorporación, el tema de las tierras, el tema de la vivienda para los excombatientes y atender a los más de 9,000 excombatientes que están ahora fuera de los espacios de reincorporación inicialmente planeados, así como de la seguridad de líderes sociales, comunidades y otras zonas afectadas por la violencia. Ahí esos retos son los que tienen que atenderse urgentemente precisamente para no arriesgar lo ya logrado y lograr todo lo que se esperaba alcanzar cuando se firmó este acuerdo en el 2016. Usted ya ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente electo Gustavo Petro, con la vicepresidenta electa Francia Márquez, también con el designado ministro de Exteriores Álvaro Leiva. ¿Le hablaron de garantías en todos estos temas que inquietan a Naciones Unidas, como la seguridad de excombatientes, de líderes sociales, de defensores de derechos humanos? ¿Qué le dijeron al respecto, representante? Sí, que es un tema precisamente que les preocupa, es un tema que les va a ocupar, que ya lo está ocupando en el diseño de estas nuevas medidas en la implementación de política de paz, que están comprometidos con la implementación integral de los acuerdos, así como la búsqueda de otros espacios de diálogo con otros grupos activos en territorio colombiano, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y otras medidas adicionales para otros grupos que ejercen violencia en partes del territorio y que también requieren un tratamiento para obtener lo que ellos denominan una paz total en el país. A propósito del ELN que usted menciona, representante de Naciones Unidas mantiene canales abiertos con este grupo ilegal ante unas eventuales negociaciones con el futuro gobierno de Gustavo Petro, y en una reciente entrevista con la W Radio de Colombia, el presidente electo afirmó que propondrá un cese al fuego bilateral con el ELN y con otros grupos armados. ¿Han tenido ustedes alguna reacción por parte del ELN en torno a esta propuesta hecha por el futuro mandatario colombiano? Bueno, no hemos tenido una reacción específica sobre el punto. Lo que sí es
de destacar es primero la voluntad tanto del gobierno electo desde un inicio, inclusive desde la campaña, en cuanto a la voluntad de tener una mesa de diálogo con el ELN, posteriormente, ahora como bien lo menciona, con este anuncio de una propuesta de un cese bilateral futuro, y por parte también de la Delegación de Paz del ELN y del ELN en su conjunto, que también han anunciado su voluntad de diálogo, y ellos mismos hicieron, si bien recuerda, algunos ceses unilaterales en el pasado, tanto en la época electoral como durante 2020, en el que se respetó de manera amplia esa decisión de tener ese cese. Entonces tenemos, creo, perspectivas positivas, optimistas y realistas de que esta confluencia de voluntades pueda derivar en esas decisiones específicas, como pueden ser los ceses, que siempre traen reducción de violencia, pero también que eso pueda ser pasos hacia el restablecimiento de una mesa de diálogo y posiblemente, ojalá, un acuerdo entre las partes. En las conversaciones que usted ya tuvo con el presidente electo o con la vicepresidenta o con el designado ministro de Exteriores, ¿se habló de aspectos logísticos? Por ejemplo, se habló de países garantes como Noruega, que fue garante en el caso de la negociación con las FARC, o de si las negociaciones se van a llevar a cabo en Cuba, como fue el caso con las FARC. ¿Se ha hablado, o sea, ha abordado de alguna forma este tipo de aspectos? No, aún no. Todavía esos son temas que seguramente se verán en algún momento. Son temas importantes ya de aspectos más específicos. Por ahora existe simplemente la voluntad. Con ellos se abordó el tema de los mecanismos que hemos utilizado, entre ellos Naciones Unidas, para mantener los diálogos y la exploración en algún momento de esas posibilidades de diálogos junto con los países garantes, junto con Noruega y Cuba, que han jugado un papel fundamental tanto en el acuerdo con FARC como con cualquier perspectiva de acuerdo o de mesa con el ELN, así como de la Iglesia Católica, que también nos ha acompañado siempre en esta tarea, ¿no? Entonces, más bien se les explica un poco lo que se ha hecho, pero todavía no llegamos a la definición, que es una definición que tendrán que hacer seguramente las partes, de qué tipo de proceso quieren, de quién quieren que los acompañe, el lugar donde deberían de hacerse estas discusiones, etcétera. Estos elementos vendrán, esperemos, si esto avanza positivamente, pues un poco después. El presidente electo Gustavo Petro confirmó, además, representante, que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Cómo se ve desde la ONU este acercamiento entre Bogotá y Caracas? Bueno, la ONU siempre promueve las mejores relaciones bilaterales que hay entre los países, máximo cuando estos son vecinos, entonces, y con unas fronteras y con una actividad económica y comercial tan importante históricamente entre ambos países. Entonces, bueno, nosotros esos anuncios, esos primeros contactos nos parecen que son positivos, simplemente por esta buena relación que debe existir entre los países miembros de la organización, y como le decía, máxime cuando son vecinos, y veremos si esto, esperemos, lo que derive siempre es en el bienestar de ambos pueblos, ¿no? Tanto de los colombianos como de los venezolanos, y una relación intensa que ha existido históricamente. Pero estaremos atentos para ver cómo avanzan, digamos, esos primeros contactos y posiblemente siguientes conversaciones. Representante, como usted bien sabrá, este acuerdo de paz firmado con las FARC no cuenta con el visto bueno de todos los colombianos. Es un acuerdo que sigue polarizando al país, y muy seguramente una buena parte de esos 10,5 millones de personas que votaron por el candidato que perdió ante Gustavo Petro mantienen su rechazo a lo pactado en La Habana, porque siguen considerando que promueve la impunidad y porque permitió la entrada al Congreso colombiano de personas que cometieron crímenes de guerra. ¿Tiene Naciones Unidas alguna propuesta o algún plan dirigido a esa dura oposición que ha tenido el acuerdo de paz incluso desde antes de que fuera firmado? Bueno, ahí hay dos elementos que vale la pena mencionar desde la óptica nuestra. El primero es esa justicia transicional que, digamos, en algún momento fue importante o que puede haber causado algunas divisiones al interior del país, está dando resultados muy relevantes últimamente. Ya tuvimos audiencias públicas
para casos importantes de justicia, unos cometidos por las antiguas FARC, como el caso de secuestros, otra cometidos por la fuerza pública, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales o llamados falsos positivos. Y esos eventos han sido muy relevantes porque de cara al país han enseñado, han permitido que las víctimas estén junto con los antiguos perpetradores, que estos asuman responsabilidad, que estos reconozcan haber cometido crímenes, en muchos casos solicitando perdón, en muchos casos con actos de reconciliación prácticamente en vivo, así como el avance de la Comisión de la Verdad, que también el informe tiene, si bien reabre muchas heridas del pasado, también pues nos da avisos de lo que el país tendría que hacer para reconciliarse hacia futuro. Ese es un elemento muy importante. Y el otro, más allá de los resultados electorales, lo cierto es que ambos candidatos que llegan a la segunda vuelta en su momento manifestaron siempre su voluntad de implementar de manera integral el acuerdo de paz con todos sus elementos, así como buscar estos diálogos de paz con otros grupos. Entonces, pues realmente los más de 20 millones de colombianos que van a las urnas votan por opciones que son muy a favor de la implementación de los acuerdos, lo cual nos dice de la evolución que ha tenido la paz en el país y nos da mucha esperanza de que el abrazo de los colombianos y las colombianas hacia la paz y hacia sus distintas expresiones pues va a continuar, se va a consolidar y eso va a ser en beneficio de todo Colombia. La firma de este acuerdo de paz con las FARC, representante, cumple 6 años en este 2026. ¿Qué balance general puede hacer usted de la implementación hasta ahora? Mire, tengo que hacer siempre un balance positivo porque, como usted sabe, más del 60% de los acuerdos de paz en el mundo no llegan a un quinto o a un sexto año, a veces porque los países desafortunadamente recaen en conflicto o bien porque simplemente se dejan de implementar. Aquí hay que celebrar que hay un acuerdo de paz que llega precisamente, como bien menciona, a este sexto año, donde ha habido avances que se han reconocido en su momento, pero también nos obliga a todos los actores, ciertamente a la sociedad colombiana, a su gobierno, a las antiguas FARC, a seguir implementando, a redoblar esfuerzos para consolidar la implementación. Entonces, eso es positivo, tenemos mucho por delante, todavía muchos desafíos muy importantes por hacer, pero estamos convencidos que se van a lograr. Quedan más de, prácticamente 10 años del horizonte originalmente planteado para su implementación y sus resultados, y Naciones Unidas confía en que Colombia seguirá siendo una fuente de inspiración, un ejemplo, no obstante todos estos desafíos, todos estos retos y todas estas situaciones que aún se enfrentan en el país. Señor Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia y representante especial del secretario general de la ONU en ese país, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista. No, muchas gracias a ustedes, un gran saludo y estamos siempre a la orden para seguir profundizando sobre estos temas. Muchas gracias.